Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos de paseo por Jysk para descubrir todas las novedades que han llegado. Una de las cosas que más me gusta de esta tienda es que, además de tener precios muy asequibles, siempre encuentro decoración bonita y con un estilo atemporal que combina con cualquier hogar y queda bien en cualquier época del año. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos, que empezamos. Esta nueva colección de Jysk me ha parecido súper bonita y muy original. Tenemos estos cuencos con un diseño de ondas que les da un toque muy especial. El pequeño, en este precioso tono amarillo pastel, cuesta 11 euros. Me parece perfecto para servir leche con cereales, yogur, fruta, ensaladas o incluso pasta, pero por su bonito diseño también quedaría genial como elemento decorativo. También lo han sacado en este elegante tono burdeos y en un tamaño más grande por 16,50. Este modelo me parece ideal para utilizarlo como elemento decorativo, como centro de mesa o incluso como frutero, aunque igual que el pequeño también podéis usarlo para servir ensaladas, pasta o cualquier otro plato. También vi este bote de cristal con tapa hermética con un diseño de líneas redondeadas. Cuesta 8 euros y me parece ideal para guardar galletas, pasta, arroz, frutos secos o cualquier otro alimento, manteniéndolo bien conservado y además decorando la cocina. Esto de aquí es un salvamanteles de silicona con un diseño muy moderno y minimalista que cuesta solo 3 euros y creo que es un accesorio muy práctico para tener siempre a mano en casa, ya que nos permite apoyar ollas, cazuelas o cualquier recipiente caliente y proteger la superficie del calor. Además, al ser de silicona se puede lavar muy fácilmente en el lavavajillas y como ocupa muy poco espacio resulta muy cómodo de guardar en cualquier cajón. También han sacado estos cuencos en dos colores diferentes, el mismo tono burdeos que hemos visto antes y un precioso verde oliva que personalmente me encanta. Los dos cuestan 6,50 y dentro de esta colección de vajilla, esta pieza hace también la función de plato hondo. Me gusta mucho porque además, gracias a su diseño, se pueden apilar fácilmente ocupando muy poco espacio en el armario. Así que esta pieza me parece muy práctica porque hace la función tanto de cuenco como de plato hondo. De esta forma no necesitamos tener una pieza diferente para cada uso, por lo que resulta muy versátil para el día a día. Y si queréis completar la colección también tenéis los platos llanos. Está el plato llano pequeño, aunque tampoco es tan pequeño, la verdad. Está disponible en el mismo tono amarillo pastel que hemos visto antes y cuesta 7 euros. Y por último tenemos el plato llano grande en color blanco que tiene un tamaño bastante amplio y cuesta 9 euros. A juego con el resto de la vajilla también tenemos esta taza en color marrón que cuesta 4 euros. Es una taza de diseño sencillo, pero el detalle de la asa redonda le da un toque diferente y más especial. Me parece perfecta tanto para el café con leche de la mañana como para un té o un chocolate caliente. También son novedad de estas copas de cristal que cuestan 3,50. Tienen un tamaño bastante compacto, así que se pueden utilizar tanto para servir agua como refrescos, zumos o incluso una copa de vino. Y además están disponibles en dos colores diferentes. Una combina un precioso cristal en tono ámbar con la base en color verde oliva, mientras que la otra tiene un elegante acabado en marrón ahumado con la base en color amarillo. No estoy segura de si esta fuente es una novedad porque hacía bastante tiempo que no venía a Jysk, pero la verdad es que me ha encantado, me parece preciosa por ese acabado artesanal y por el color que combina con muchísimos estilos de decoración. Cuesta 14 euros y es perfecta para utilizarla como ensaladera, aunque también quedaría ideal como frutero. Y está disponible en más tamaños. Por aquí tenemos más piezas de cristal preciosas, empezando por esta copa que cuesta 3,50. Tiene una textura muy bonita que le da un toque diferente y creo que es perfecta para servir agua de una forma más elegante.
También tenemos este vaso que cuesta 2,50 y me ha encantado por su ligero degradado de color, un detalle que lo hace muy especial. Y por último tenemos la copa de vino a juego, que me parece espectacular. Comparte el mismo acabado y el mismo degradado que el vaso, por lo que hacen un conjunto precioso. Cuesta 4 euros y me parece ideal tanto para el día a día como para vestir una mesa en una ocasión especial. Esta jarra de cristal también me ha parecido espectacular. Tiene un diseño muy sencillo pero a la vez muy elegante y cuesta 10 euros. La podemos utilizar para servir agua, zumos, limonada o cualquier bebida bien fresquita. Además, al ser de cristal transparente, combina con cualquier vajilla y queda muy bonita tanto para el día a día como cuando tenemos invitados en casa. Puede que esta jarra ya os la haya enseñado en algún vídeo anterior, pero no podía irme de aquí sin volver a enseñárosla porque me sigue encantando. Cuesta 12,50 y no solo me parece perfecta para utilizar como jarra de agua o de zumo, sino que también queda preciosa como elemento decorativo. Con un ramo de flores frescas o secas puede convertirse fácilmente en un jarrón precioso para cualquier rincón de la casa. También tenemos esta caja de madera para guardar las bolsitas de té que cuesta 10 euros. Tiene varios compartimentos para mantenerlas bien organizadas y además la tapa incorpora un cristal que nos permite ver el interior de un vistazo sin necesidad de abrirla. Me parece una opción muy práctica y además puede quedar bonita sobre la encimera o una estantería de la cocina. Otra de las piezas que me llamó la atención fue este centro decorativo en color negro con un diseño de ondas muy bonito. Cuesta 23,50 y tiene un tamaño bastante grande. No pude cogerlo porque estaba colocado muy arriba y no quería arriesgarme a romper nada, pero creo que es una pieza preciosa para utilizar como frutero o como centro de mesa. También os quería enseñar estos ramitos de flores artificiales que me parecieron súper otoñales por la combinación de colores. Cada uno cuesta 4 euros y aunque son bastante cortitos, juntando varios podéis crear un ramo con mucho volumen y un resultado muy bonito. Me parecen ideales para decorar cualquier jarrón de la casa sin tener que preocuparnos por su mantenimiento y además creo que tienen un acabado bastante realista. Este cuenco decorativo es preciosísimo, cuesta 20 euros y además de ser una pieza muy llamativa, me parece súper versátil porque quedaría genial decorando un aparador, una mesa de centro o cualquier rincón de la casa, pero también me parece una opción muy bonita para utilizarlo como frutero en la cocina. Y como podéis ver, tiene un diseño que recuerda a una flor. Me encantó este pack de 3 jarroncitos de cerámica, todos con un diseño diferente. Cuesta 10 euros y me parece una opción muy bonita para decorar cualquier rincón de la casa. Al estar realizados en tonos neutros, son muy fáciles de combinar con cualquier estilo de decoración y además se pueden utilizar tanto juntos como por separado. También me parecieron preciosos estos portavelas de cerámica para velas alargadas. Tienen un precio de 3,50 y están disponibles en 2 colores diferentes, ambos en tonos muy neutros y fáciles de combinar. La verdad es que no sabría con cuál quedarme, aunque también se podría coger uno de cada porque juntos hacen una combinación muy bonita. Este otro portavelas me parece una opción mucho más llamativa y atrevida, perfecta para quienes os guste la decoración con detalles cromados. Tiene un diseño muy minimalista y escultórico que incluso sin velas ya resulta muy decorativo. Está pensado para 3 velas alargadas y cuesta 11,50. Después tenemos estos maceteros en color beige que cuestan 11 euros. Me gustó mucho su diseño porque si os fijáis tienen unas ligeras hendiduras que les dan un aspecto muy artesanal y diferente. Creo que con una planta bonita pueden quedar realmente preciosos. También encontramos este portavelas de cerámica para velas alargadas, cuesta 4,50 euros y me parece una opción muy bonita para decorar una mesa, un aparador o una estantería. Además tiene un acabado moteado que le da un toque muy especial. Lo siguiente que os quiero enseñar es este jarroncito de cristal en color verde oliva. Tiene un precio de 15 euros y me encanta su forma redondeada porque lo convierte en una pieza muy decorativa. ¿Y qué os parece esta figura decorativa en color negro mate? Cuesta 11 euros y me gusta mucho su diseño de líneas curvas porque le da un aire muy moderno y como si fuera una escultura. Es una de esas piezas que por sí sola ya consigue dar personalidad a cualquier rincón.
Este macetero cuesta 8 euros, es de color negro mate y se parece mucho al que hemos visto antes en color beige. También tiene las mismas hendiduras que le dan un aspecto muy artesanal, aunque este es un poco más pequeño, y la verdad es que con una plantita queda precioso. Me encantan los cojines de Jysk, creo que tienen una relación calidad-precio muy buena y además hay muchísima variedad. Este, por ejemplo, cuesta 12,50 y me parece precioso. Tiene un estampado floral con relieve que le aporta mucha textura y mide 35 por 50 centímetros. Además se vende con el relleno incluido, así que me parece una compra muy interesante. Esto de aquí es un abanico decorativo de pared. Es bastante grande, mide 83 centímetros y su precio es de 30 euros. Viene presentado en una caja, pero os lo enseño montado porque aquí tenían uno expuesto y así se aprecia muchísimo mejor. Me parece una pieza muy original y diferente, perfecta para decorar una pared y salir un poco de los típicos cuadros o espejos. Del estilo al portavelas cromado que hemos visto antes, tenemos este jarrón también con acabado cromado que cuesta 8 euros. Los detalles cromados están muy en tendencia y utilizados en pequeñas dosis creo que pueden quedar muy bien, incluso combinados con materiales más naturales como la madera. Una de las cosas que más me ha gustado de todo lo que vi es esta bandeja decorativa de cerámica en color beige que cuesta 20 euros. Me encantó su diseño con este borde formado por pequeñas esferas que la hace muy original. Es perfecta para decorar un mueble o utilizarla como centro de mesa con una vela y algún elemento decorativo, aunque también me parece una opción ideal para colocar perfumes sobre un tocador. Creo que tiene muchísimas posibilidades. Y además, como dato curioso, os diré que pesa bastante. Y por aquí tenemos este macetero pequeño de cerámica que cuesta 3,50, me encanta su color marrón y para una plantita pequeña creo que puede quedar muy bonito. Otra cosa interesante es esta manta en color verde que cuesta 16,50, mide 130 por 170 y tiene una textura muy agradable. Es perfecta para tenerla en el sofá o a los pies de la cama. También he visto este pack de cubiertos de 16 piezas en acabado plateado. Tiene un precio de 16,50 y creo que está muy bien. Me parece un diseño sencillo, elegante y que combina con cualquier vajilla. Mirad qué cosa más bonita esta bandejita de cerámica en forma de flor. También se puede utilizar como joyero, cuesta 6 euros y es perfecta para dejar los anillos, los pendientes o cualquier otra cosa. Pero además de ser práctica como elemento decorativo también me parece una auténtica preciosidad. En la zona de baño también vi algunas cosas interesantes como este soporte para anillos de cerámica. Tiene un precio de 4,50 y es un platito con un cono en el centro donde dejar los anillos. Me parece muy original y además muy práctico para tener los anillos siempre a mano. Y por 3,50 tenemos este recipiente de cerámica en color marrón pensado para guardar los bastoncillos de los oídos. Si os fijáis, dentro lleva un cartoncito con una imagen para que os hagáis una idea de cómo quedaría, aunque también podéis utilizarlo para guardar otras cosas. Esta bandejita decorativa de cerámica me gustó mucho porque tiene forma de concha. Se puede utilizar simplemente como elemento decorativo o para guardar joyas y pequeños objetos. Además, cuesta solo 4 euros. Me encantó este cojín porque creo que tiene que ser muy cómodo para apoyar la zona lumbar. Además, también me parece una opción muy bonita para decorar la cama. Es bastante grande, mide 19 por 52 centímetros, cuesta 22,99 y se vende con el relleno incluido. Me gusta mucho el color y la textura que tiene. Como os decía, en Jysk tenemos muchísima variedad de textiles para el hogar. También os quiero enseñar este cojín que cuesta 11,50. Mide 35 por 60 centímetros y tiene un estampado floral por ambos lados. Y lleva cremallera para poder quitar la funda y lavarla fácilmente. Además, se vende con el relleno incluido.
También podemos encontrar muchas cosas en promoción, como por ejemplo esta manta básica en color beige, que me parece preciosa para tener en casa durante todo el año porque es muy agradable al tacto y además es bastante grande, mide 140 por 2 metros. Está de promoción por solo 10 euros, así que me parece una compra estupenda. Y a juego con la manta tenemos este cojín rectangular que también es precioso, se vende con el relleno incluido y cuesta solo 4 euros, así que es perfecto para completar el conjunto sin gastar demasiado. Otra de las cosas que me gusta destacar de Jysk es la variedad de cestas y cestos que tiene. Un ejemplo son estos modelos con tapa de fibras naturales que cuestan 14,99 y son perfectos para mantener el orden en cualquier mueble o armario, pero esto es solo una pequeña muestra porque tienen muchísimos modelos, tamaños y acabados diferentes, además con precios muy competitivos. Y lo mismo digo de los marcos. Si estáis buscando marcos para láminas o cuadros, Jysk me parece una de las mejores tiendas porque tienen muchísima variedad de tamaños y estilos, además de precios muy económicos. Y un detalle que me encanta es que muchos ya vienen con láminas incluidas y algunas son realmente bonitas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Jysk, que hayáis descubierto cositas interesantes y que os haya servido de inspiración para decorar vuestro hogar. Contadme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos visto y qué es lo que compraríais. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!